Cordial saludo, mi nombre es Rubén Darío Torres. A continuación les voy a compartir sobre un tema muy interesante que ha sido foco de atención. El desalojo forzado en Usme, una localidad de Bogotá que ha sido un tema controversial vinculado a la expulsión de familias y comunidades que han residido en terreno de forma informal. Estos desalojos se han llevado a cabo principalmente por instrucciones de la alcaldía y las autoridades locales, con el propósito de recuperar el espacio público, mejorar las condiciones de seguridad y prevenir el peligro de catástrofes naturales a causa de ocupación en zonas de alto riesgo, tales como pendientes y terrenos susceptibles a inundaciones. El proceso ha provocado conflictos sociales, dado que gran cantidad de los individuos afectados pertenecen a familias de escasos recursos, quienes han sido residido en el lugar durante años. Además, la ausencia de alternativas de viviendas apropiadas y la ausencia de un proceso de traslado digno han sido aspectos cruciales en las manifestaciones y reclamaciones de la comunidad, pese a que las autoridades sostienen que los desalojos son un componente de un plan para elevar el nivel de vida de los residentes. La situación sigue siendo un asunto de discusión entre las autoridades locales y los derechos humanos de los residentes de los sectores impactados. Con respecto a los derechos que están en colisión o confrontación, en el caso encontramos derecho a la vivienda, que lo encontramos en el artículo 51 de la Constitución colombiana. Este derecho otorga a cada individuo el acceso a un hogar digno. El derecho a una vivienda tiene un vínculo estrecho con el derecho a una vida de calidad. Durante un desalojo obligatorio, el derecho a la vivienda de los individuos que ocupan un terreno puede verse perjudicado, dado que son despojados de su hogar sin proporcionarles una opción apropiada. Derecho a la propiedad. eh, En el artículo 58 de la Constitución colombiana, este derecho reconoce la propiedad privada, asegurando que el propietario legítimo de un bien pueda ejercer su disposición conforme a la legislación vigente. Si la propiedad en cuestión es propiedad de alguien que ha satisfecho los requisitos legales para su tenencia, el desalojo obligado podría interpretarse como un ejercicio legítimo de este derecho. No obstante, el proceso debe llevarse a cabo respetando los derechos de los individuos que ocupan el terreno. Derecho a la dignidad humana, artículo 1 de la Constitución colombiana, dicta que todos los individuos deben recibir un trato digno, preservando la integridad física y mental. Los desalojos obligados, particularmente si se realizan sin un proceso legal o apropiado o sin proporcionar opciones de vivienda, pueden comprometer la dignidad de los individuos afectados, dado que pueden quedar en un estado de vulnerabilidad o sin hogar. Derecho al debido proceso, artículo 29 de la Constitución colombiana. Se establece que cada individuo tiene el derecho a ser escuchado y a que se protejan sus garantías procesales antes de tomar decisiones que impacten su estado legal. Si el despojo no se lleva a cabo conforme al debido proceso, esto podría representar una infracción a los derechos de individuos afectados, dado que podría haberse llevado a cabo sin un juicio previo, sin la correspondiente notificación o sin la posibilidad de presentar una defensa. Derecho a la justicia. Artículo 229 de la Constitución colombiana. Este derecho asegura que todos los individuos tengan acceso a los juzgados y sean capaces de interponer sus reclamos en ellos. Si el desahucio se realiza sin posibilitar que los individuos afectados obtengan justicia o sin que se satisfagan sus reivindicaciones legales, se estaría infringiendo este derecho. El conflicto entre estos derechos es un caso de desalojo forzado, se debe a la necesidad de equilibrar el derecho a la vivienda de las personas ocupantes con el derecho a la propiedad de los propietarios legítimos. Es fundamental que el desalojo se realice de acuerdo con el debido proceso, garantizando la dignidad humana y asegurando que se ofrezcan alternativas habitacionales para evitar que las personas queden en una situación de vulnerabilidad. Como partes involucradas podemos encontrar a el gobierno local, en este caso la alcaldía de Bogotá, quienes son las autoridades que ejecutan el desalojo. Familias afectadas son las personas que viven en el área desalojada, generalmente comunidades vulnerables.
Organizaciones sociales como defensores de derechos humanos son aquellos que apoyan a las familias afectadas y critican el desalojo. Y existen empresas privadas. Algunas veces las razones detrás de los desalojos están relacionadas con intereses económicos como el desarrollo inmobiliario. La falta de políticas de vivienda adecuada es uno de los principales factores que provoca estas circunstancias en las que miles de personas se ven forzadas a vivir en condiciones deplorables, sin posibilidad de acceder a un hogar digno y en constante peligro de ser desalojadas. Pensar en este asunto nos lleva a cuestionar la función de las autoridades y su responsabilidad en la administración de este asunto. En su artículo 51, la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho fundamental a la vivienda. No obstante, la realidad evidencia que este derecho está siendo infringido de manera constante, no solo por la ausencia de políticas apropiadas, sino también por la ausencia de implementación efectiva de las leyes que lo sustentan. Las políticas gubernamentales deben enfocarse en ofrecer viviendas a individuos en circunstancias de pobreza y vulnerabilidad, en vez de elegir soluciones provisionales como los desalojos, que solo empeoran la situación. Las autoridades locales y nacionales desempeñan un papel fundamental en la administración de la vivienda y en la salvaguarda de los derechos humanos de los individuos. El desalojo en USME evidencia la ausencia de un plan de vivienda integral que incluya soluciones a largo plazo para los residentes en áreas informales. A menudo, las acciones de las autoridades se restringen a acciones coercitivas como el desalojo de los residentes de propiedades sin proporcionarles opciones de viviendas dignas. Es necesario que las autoridades adopten una estrategia que asegure el acceso a la vivienda de forma sostenible y, en términos de dignidad, la puesta en marcha de proyectos de vivienda inclusivos que consideran las demandas de los grupos más desfavorecidos junto a la renovación de los planes de ordenamiento territorial para facilitar la ampliación de áreas de vivienda accesible. Son medidas indispensables que deberían ser priorizadas. Como impacto económico para las familias afectadas se presenta la pérdida de vivienda. Las familias que residen en el área impactada por el desalojo pierden su hogar y deben trasladarse a otro lugar, lo que conlleva costos extra. Pérdida de trabajo o disminución de ingresos. Son numerosas las familias que residen en USME y estas poseen empleo en zonas adyacentes. Asimismo, pérdida de bienes materiales. Durante el proceso de desalojo, las familias pueden sufrir la pérdida de muebles, electrodomésticos y otros recursos materiales, lo que conlleva costos extra para sustituir lo que se ha perdido. Desde el costo social del desalojo se presenta la exclusión social y el aumento de la pobreza. Los desalojos obligados frecuentemente llevan a las familias a vivir en situaciones deplorables y marginadas, lo que podría perpetuar un ciclo de pobreza en las generaciones venideras. Impacto en la infraestructura y el urbanismo. Es responsabilidad del gobierno asignar fondos para respaldar a los individuos desplazados, ya sea mediante subsidios de vivienda, programas de ayuda social. Costo en el sistema de salud. Los desalojos pueden provocar un incremento en la necesidad de servicios sanitarios a causa del estrés, enfermedades originadas por la pobreza o la ausencia de acceso a servicios médicos apropiados en las nuevas áreas a las que se trasladan los afectados. Este desalojo conlleva graves consecuencias económicas para las familias afectadas, les ocasiona costos extras, tensión psicológica y disminución de su bienestar. En términos generales, el costo social implica un incremento en la pobreza, la marginación social y un incremento en la informalidad en las ciudades. Este desalojo, al igual que otros desalojos en zonas urbanas, produce una serie de efectos perjudiciales en la cohesión social y la inclusión de los afectados. La comunidad experimenta descontento, los individuos pierden sus vínculos de respaldo social y se encuentran con peligro de ser marginados y excluidos. Además, el desalojo no solo repercute en términos económicos, sino también en aspectos emocionales y psicológicos, lo que complica la reconstrucción de sus vidas. Es responsabilidad de las autoridades locales asegurar procesos de reubicación que honren los derechos humanos y fomenten la integración social para prevenir que los desalojos se transformen en una fuente constante de vulnerabilidad.
El desalojo en la comunidad de Usme puede generar un efecto considerable en el medio ambiente, tanto en el tanto en el ambiente natural como en el urbano. Es fundamental que el proceso de traslado esté adecuadamente organizado, teniendo en cuenta las repercusiones medioambientales y fomentando una transición que reduzca los impactos adversos. Usme está ubicado en un área con significativas zonas de recursos naturales, como selvas y bosques. La expulsión de la comunidad puede ejercer presión sobre estos ecosistemas, dado que los individuos reubicados podrán tomar zonas delicadas, contribuyendo a la degradación del entorno natural. La reubicación de los habitantes puede provocar nuevos focos de contaminación si no se aplican correctas políticas de manejo de desechos en áreas como Usme, donde frecuentemente las comunidades carecen de acceso limitado a servicios esenciales. El movimiento de personas puede aumentar la generación de residuos y la polución del suelo y el agua. El impacto cultural de este desalojo es devastador para la comunidad. No solo se perderán las conexiones físicas con la tierra, sino también las relaciones sociales, las costumbres, las tradiciones y los elementos que componen la identidad de la localidad. Es fundamental considerar el valor cultural y la historia de Usme al tomar decisiones sobre su futuro. Para evitar la disolución de su identidad y el sufrimiento de aquellos que han llamado a Usme su hogar durante generaciones. Gracias por su atención.